Vamos a iniciar nuestra tercera lección con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor de los cielos, tú que eres el verdadero Dios, Dios Trino, que nos has creado a nosotros y nos has dado lo más importante, que es nuestra salvación. Reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras. Y gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que fortalece nuestra fe. Bendice nuestra lección en esta noche, que tu palabra sea viva y eficaz y sigamos creciendo en la gracia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a aquellos que han compartido la tarea. Todavía pues me falta empezar a revisarlas, pero Rafa, confirmado, Eduardo, confirmado, Luis, confirmado, y también nuestro hermano Diosnel, confirmado, ¿cierto? Mandó la tarea. Y recuerden los demás para que puedan mandar la tarea. Estamos pues para que puedan hacerla. Recuerden que la tarea se divide en dos partes. La primera es compartir experiencias, es de acuerdo a lo que se estudió, escribir algo de lo que hayan vivido. Si no han vivido esa experiencia, pues pueden colocar tranquilamente que no han vivido esto. Y las preguntas de asignatura, que van a variar entre 8 o 10 preguntas, que es para checar la lección y pueden enviármela en cuanto puedan. Cada lección va a tener su, su tarea y que esperamos cuando terminemos nuestro curso que podamos tener todas las tareas listas. Vamos a saludar a Marley. ¿Cómo estás, Marley? Hola, buenas noches a todos. Estoy bien. Espero que ustedes estén bien también. Gracias a Dios, sí, estamos bien, gracias a Dios. Y Falta Diosner. Dios no ha entrado, sí, estamos esperando que entre. Hoy vamos a empezar y es la segunda parte del prolegómeno. Recuerden que el prolegómeno se divide en dos partes este estudio. La primera parte hablamos acerca de eh, la fuente de la doctrina cristiana, hablando pues del cristianismo, hablando de Cristo, que es el centro de la doctrina, y hablamos mucho acerca pues de lo que en verdad necesitamos estar fundamentados. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la fuente de la doctrina cristiana. Y es muy importante que nosotros entendamos y podamos ver desde la escritura que Dios siempre se revela al hombre. Y cuando hablamos de esto, pues hay un tema que yo sé que ustedes lo han estudiado mucho, cómo Dios se ha revelado. Pablo cuando escribió a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 6, en el versículo 15, pues él está diciendo que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver a Dios. Y por eso Dios siempre se revela y conocemos esta revelación que Él hace por la naturaleza, por la conciencia y por la Biblia. Esto lo estudiamos en el catecismo y si ustedes van a empezar a enseñar a alguien desde el catecismo, es la primera clase que se van a encontrar. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Inclusive una historia muy buena para poder hablar de estos tres conocimientos, del conocimiento natural, conciencia y la Biblia, es cuando Pablo estaba visitando a Atenas, cuando él estuvo con los atenienses. Ustedes pueden leer esa historia bíblica y ver la predicación de Pablo, cómo él mostró o empezó su predicación diciéndoles que ellos eran muy religiosos y que él vio que tenían muchas inscripciones a muchos dioses y una inscripción al Dios no conocido. Y de ahí empieza Pablo a predicarles, a decirles, por él fueron creados todas las cosas. De un solo linaje hizo todos los hombres para que le puedan buscar. Y ahí es donde él brinca el conocimiento de la conciencia. Y luego va y brinca al conocimiento revelado y habla de ese varón justo, Jesucristo, que ha de venir. Entonces, si ustedes estudian
esa historia bíblica de Pablo en Atenas, van a poder ver este conocimiento de Dios, tanto la naturaleza, la conciencia y la Biblia. Y es una buena historia para enseñar a la gente de que Él siempre se ha revelado, Él siempre se muestra. Pero siempre hay problemas. ¿Qué nos dice el Salmo 14:1? ¿Quién desea leer? Salmo 14:1. ¿Quién lo tiene? Acordémonos de tener nuestras Biblias, bien sea en la aplicación o la Biblia Yo en lo papel. tengo, pastor. Dale, Rafa. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Vamos a centrarnos en la primera parte del versículo. El necio. Ese es el ateo. Ese es el que dice que Dios no existe. Y hay muchas personas que siempre están negando la existencia de Dios, pero no pueden hacerlo. Si ustedes estudian Romanos capítulo 2, se dan de cuenta de que allí es muy claro que no hay excusa para nadie. Nadie puede decir de que no le predicaron o que no conoció de la Biblia o que nadie le habló de Cristo. No va a haber ninguna excusa, porque por esto Dios se ha revelado en la naturaleza y muestra estos atributos que vamos a ver en unos minutos. El conocimiento por la conciencia, que eso lo tenemos todos. Cuando usted y yo llegamos a este mundo, que llegamos muertos espiritualmente, pues tenemos ese conocimiento natural y ese conocimiento por la conciencia. En unos segundos vamos a hablar un poco más acerca de esto. Entonces no hay excusa y no crean que van a poder escapar de esa excusa aquellos que dicen en su corazón, no hay Dios. Por mucho que lo quieran negar, con Él se van a encontrar el día de que ellos mueren. Haciendo énfasis al conocimiento natural, pues recordemos que ese conocimiento claramente Dios lo ha dado para que conozcamos algo sobre Dios. Entonces Él se revela a nosotros y ya lo ha hecho y se ha revelado en su creación. Hoy con la Biblia abierta podemos ver unos atributos de Dios cuando estamos viendo la creación. Lo primero es que si ustedes se paran en Génesis capítulo 1, se van a dar de cuenta que el primer personaje que aparece en Génesis es Dios. En el principio, pues estaba solamente Dios. Entonces, Él siempre ha existido. Él siempre ha estado antes, por eso Él es eterno. Y al ser eterno, pues si no hubiera existido Él, tampoco hubiera existido la creación. Es muy sencillo lo que Dios nos dice aquí con el conocimiento natural. También con el conocimiento natural vemos de que Él creó todo con el poder de su palabra. Por eso Él es poderoso. También Él cuida de su creación. Por eso Él es bueno. Él sabe en qué momento mandar las lluvias. Él sabe en qué momento sale el sol. También vemos la sabiduría de Dios aquí en el conocimiento natural. Pues es una complejidad la creación. Por ejemplo, esa distancia entre la Tierra y el Sol, pues eso nos da un testimonio de su sabiduría. Y no se preocupen que yo les voy a compartir estas diapositivas para que puedan tener estos pasajes bíblicos y puedan checarlos y también puedan ver un poco más. También voy a compartirles junto con la tarea la porción de esta parte del estudio para que ustedes puedan leerlo y también comparando, porque ya les compartí la primera parte, voy a compartirles la segunda, no les compartí la segunda parte por no darles muchas cosas juntas para que puedan concentrarse en la tarea de la primer clase.
Entonces, ya que vamos a hacer la tarea de la segunda clase, vamos a concentrarnos en este otro documento que les voy a compartir. El conocimiento por la conciencia, y eso es un versículo bíblico que necesitamos saber, Romanos 2, 14 y 15. Y recuerden que Dios dio la ley 2 veces. Entonces, cuando nosotros llegamos a este mundo muertos espiritualmente, tenemos la ley escrita en nuestro corazón. Y la conciencia es esa voz de la ley escrita en el corazón. Por eso en el catecismo encontramos una verdad. ¿Por qué la conciencia no es confiable? Porque está entenebrecida, entonces cuando hace algo malo lo justifica, o tal vez está haciendo algo que está bien y lo niega. Entonces la conciencia no es culpable, no es confiable, perdón. Entonces la conciencia, como lo vemos acá, es una emoción espiritual. Da testimonio de esa existencia de la ley de Dios en el corazón humano. Si está esa ley escrita en el corazón humano, no lo está haciendo creyente, porque recordemos qué hace la persona creyente, ¿cierto? Y es ahí donde tenemos Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un ejemplo de cómo podemos ver la ley escrita en el corazón, pues piensen en los niños. Acordémonos cuando nuestros niños eran niños o los que tienen nietos niños. Usted los regaña, les dice, no hagas esto, ellos no lo van a hacer. ¿Y por qué no lo van a hacer? Por la ley escrita en su corazón. Y acuérdense también, antes de que se diera la ley por segunda vez en el Sinaí, entonces desde Adán hasta Moisés, cómo la gente sabía cómo comportarse delante de Dios por la ley escrita en el corazón. Entonces ellos sabían y hacían esa diferencia, como hoy en día lo hacen, pero otra vez encontramos ese punto, que la conciencia no es confiable. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá en cuanto al conocimiento natural, al conocimiento por la conciencia? Estos términos son muy importantes que los manejemos porque es así como empezamos a explicar la doctrina cristiana a otros. Sí, la parte espiritual por la conciencia eh, en el corazón humano. Me gustaría que, o me repite un poquito, o me lo voy a repetir para yo entenderlo, o lo amplía un poco. Gracias, profesor. Claro que sí. Cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos muertos espiritualmente, eso lo sabemos. Llegamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aún estando muertos, en nuestro corazón está escrita la ley. Entonces, ¿qué está escrito en nuestras palabras? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Pero esa voluntad que está escrita en el corazón no es una voluntad perfecta, así como la dio Dios en los mandamientos. No es perfecta. ¿Por qué no es perfecta? Porque esa ley que está escrita en el corazón, tal vez cuando uno está creciendo, empieza a ver que hay comportamientos que hacen algunos y ponemos un ejemplo. Entonces, yo nunca he sido bautizado. Yo nací en este mundo, soy incrédulo, tengo la ley escrita en mi corazón y yo veo que mi papá tiene 4 o 5 mujeres. Yo las conozco y conozco a mis hermanos y todos vivimos en la misma comunidad. Entonces, ¿qué me va a decir la ley escrita en mi corazón? Como yo veo que mi padre hace eso, eso está bien hacerlo. ¿Pero por qué? Porque la conciencia, que es la voz de esa ley, me dice, sí, él lo hace, está bien para usted que también lo haga. Entonces ahí es donde esa conciencia falla, porque esa ley que está en el corazón, pues no nos dice exactamente qué es la voluntad de Dios, pero sí nos dice que existe un ser superior. Sí nos dice que ese ser superior quiere que hagamos algo, que obedezcamos, que, como decimos en nosotros, dentro de nosotros, que hagamos caso, así como decimos a nuestros niños. Y esa ley escrita en el corazón, acuérdense,
hasta cuándo existió, y eso es un concepto muy importante tenerlo. Todavía existe hasta que llega el conocimiento revelado, porque recuerden una de las diferencias de la ley y el evangelio. Una de las diferencias de la ley y el evangelio es que el evangelio solamente es revelado, la ley es revelada en los 10 mandamientos, pero la ley también está escrita en el corazón del hombre. Y eso es una gran diferencia que hay que mantener. Por eso, no hay excusa para nadie. Nadie puede decir que no sabe algo de Dios o de un ser superior, porque la misma ley escrita en su corazón lo va a condenar. Espero que sea claro, más sin embargo, si no, buscamos otras maneras de Sí, explicar. Marley, Sí, y entonces la conciencia que tenemos es la ley que Dios escribió en nuestro corazón. la conciencia que Sí, tenemos hoy, usted y yo, hoy, sí. esa sí está influenciada por la Biblia, porque ya Ah, no, sí, conocemos la no, decisión. no, no, perdón, es que quiero decir, el niño cuando nace, por ejemplo, no tiene conciencia. Bueno, tiene conciencia que Dios escribió en su corazón, pero poco a poco va aprendiendo de acuerdo con que los padres le orientan, ¿no? Así Va a es, tener conciencia de Dios. así Entonces, es, esa emoción, como dice, esa emoción espiritual es igual la conciencia, que es la ley eh, que Dios pone en nuestro corazón. ¿Sería esto? así es, está Ah, bien. ahora, cuando Juan Calvino defende que los niños, por ejemplo, no deben ser bautizados cuando tienen conciencia, entonces él niega esta conciencia, Calvino y otros, ¿no? Entonces, él niega esta conciencia espiritual de los niños. Sí, él niega lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Entonces él niega eso, la ley escrita en el corazón, porque dicen de que los niños no tienen pecado y entonces niegan un poco de verdades. Eso es el efecto dominó. Mire hasta dónde llegan a negar las verdades de la Biblia, ¿cierto? Y lo más triste es que si ustedes leen Romanos 2, y les queda de tarea para que lo lean, se van a dar de cuenta que no hay excusa. O sea, no hay nadie que diga, ay, a mí nadie me predicó, a mí nadie me dijo. No, y por eso le hacen Romanos 2, porque es lo que estamos viendo en Romanos 2, 14 y 15. Y porque no hay excusa, nadie puede decir que se va a librar de la ira de Dios por la ley escrita en el corazón. Bien, Marley, Sí, muy muchas bien. gracias. Por esto, siempre hacemos esta comparación. El conocimiento natural y el conocimiento por la conciencia, pues sí nos muestra algo de Dios, ¿cierto? Nos muestra los atributos de Dios que acabamos de ver, nos enseña, bueno, la justicia de Dios, que Él castiga, pero Él no nos va a mostrar lo que verdaderamente necesitamos. Y es ahí donde tenemos el conocimiento revelado de Dios. Porque el conocimiento revelado de Dios que tenemos nosotros, una relación íntima con nuestro Creador, es donde nos lleva a Jesucristo. Es donde nos enseña lo más importante que nosotros necesitamos, el perdón de nuestros pecados. El conocimiento natural y el conocimiento por la conciencia no nos va a mostrar esa necesidad del perdón de los pecados. El conocimiento natural y la conciencia no nos va a mostrar el verdadero problema que tenemos, que es el pecado, ser enemigos de Dios. El conocimiento revelado de Dios sí lo va a mostrar. Por eso léase la historia de Hechos 17 cuando Pablo estaba en Atenas. Léaselo y pongan este cuadro, el que yo les voy a compartir, o si tienen el catecismo, que este cuadro es del catecismo, póngalo ahí al frente suyo, mientras está leyendo la escritura y vas a identificar, este es el conocimiento natural, ese es el conocimiento por la conciencia y ese es el conocimiento revelado. Y es un buen ejemplo que podemos usar para el evangelismo. Porque cuando usted y yo estamos evangelizando a alguien, tenemos casi
un 50% a nuestro favor, que es el conocimiento natural y el conocimiento por la conciencia. Lógicamente van a decir que no creen en la Biblia, que no creen en Dios, pero sabemos que ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros simplemente prediquemos, que cuando estamos predicando la ley, pues el Espíritu Santo activa toda su locomotora. Empieza a trabajar duro el Espíritu Santo en esa persona. Si esa persona rechaza, pues ya sabemos que no nos rechazó a nosotros. Rechazó es al mismo Dios. Y el Espíritu Santo trabajando mientras que predicamos, hasta que la persona dice, yo no quiero ir al infierno, pues ahí predicamos el Evangelio. Y sigue trabajando el Espíritu Santo para que esa persona confíe en lo que Cristo hizo. Por esto es muy importante que nosotros podamos ver el tema principal. Y ese es el tema principal de esta clase. Dios se revela a nosotros principalmente por medio de su Hijo, a quien nos presenta en la Biblia. Tomás, y eso lo leemos en San Juan 14, y otra vez, todos estos comentarios ustedes lo van a encontrar en el documento que les voy a compartir. Él le preguntó a Jesús, muéstranos el Padre. ¿Y Jesús qué le dice? ¿O qué le contestó Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto lo vemos en San Juan 14. ¿Dónde conocemos de Jesucristo? En la Biblia. Por eso es muy importante para usted y para mí de que nosotros tengamos bien claro que la Biblia no es un registro de la especulación humana sobre las actividades de Dios en la historia, porque es lo que mucha gente dice hoy en día. Mucha gente dice, eso fue organizado por los hombres, eso fue inventado por los hombres. Y a mí me da mucha risa cuando yo escucho esas palabras de que la Biblia fue inventada por los hombres y cómo hay 700 años entre Isaías y Mateo y no se conocieron personalmente y cómo los dos dan el mismo mensaje. Isaías habla de una virgen que va a concebir y le da el nombre a ese hijo, Emmanuel. Y Mateo dice lo mismo y ellos no se conocieron. Entonces no hay ninguna especulación sobre las actividades de Dios en la historia. Y es lo que nosotros nos enfrentamos mucho. Por eso, una de las cosas importantes que nosotros necesitamos siempre tener en cuenta que cada vez que tenemos la Biblia en nuestras manos, es el Espíritu Santo quien usó estos hombres, a los hombres santos, usó los dones de estos hombres para que escribieran el mensaje de salvación. Acuérdense cómo termina el Evangelio de Juan. Y esas se han escrito para que tengamos salvación. Hay otras cosas que Jesús hizo, pero no se escribieron. Y hay muchas otras cosas. Cuando estamos estudiando los Corintios, parece que hubieron hasta 4 cartas para los Corintios. Tenemos solamente 2. ¿Por qué no están las otras 2? Eso solamente lo dejamos en las manos de Dios. Si las inspiró Dios y no están acá, pues podemos dar esa respuesta fácil. Pero solamente podemos decir que la primera y la segunda de Corintios son inspiradas por Dios y es porque las tenemos acá. Las otras 2 que no están, no fueron inspiradas por Dios. Cuando estemos en el cielo vamos a tener esa respuesta. Pero algo sí nos tiene que decir el por qué no está, no hace parte de esos 66 libros que tenemos acá. También, pues Dios nos habla por medio de la Biblia, ¿cierto? ¿Y cómo nos habla? Por la gramática. Las palabras del lenguaje humano, su revelación a nosotros es proposicional. ¿Qué es un lenguaje proposicional? Es algo que está afirmando algo. Por eso es muy importante cuando estamos leyendo la palabra de Dios, los estilos literarios. Ustedes ya han estudiado mucho para poder diferenciar todo eso, ¿cierto? Si es un libro histórico, si es un libro poético, si es un libro profético, si es un libro epistolar, si es un libro apocalíptico, poder entender todas esas figuras del Apocalipsis y saber cómo interpretarlo. Mucho cuidado a las comas. Mire la predicación de Jesús y Juan el Bautista. Arrepentíos.
coma, el reino de los cielos se ha acercado. Y ustedes que ya estudiaron la ley y el evangelio, saben que lo que produce el arrepentimiento es la predicación de la ley. Entonces, arrepentidos es la ley, coma, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje del evangelio. Entonces, nosotros necesitamos entender eso, las palabras. Y esta clase no va a hablar de versiones de Biblia, aunque en el libro sí se habla de algunas versiones de la Biblia, pero ¿con cuál vamos a familiarizarnos? Con la que sea más fácil para nuestra comprensión. Unos usan NBI, otros usamos Reina Valera 60, Academia Cristo usa la contemporánea, que está muy bien, pero que sepamos que es el mensaje. Lógicamente no vamos a usar la traducción del Nuevo Mundo, que no es una Biblia, que es lo que usan los testigos de Jehová. Esa sí no la vamos a usar. Pero más sin embargo, es bueno conocerla para poder mostrar las diferencias a otros, como en Juan 1:1, que es muy importante esas diferencias. O en la creación, como llaman al Espíritu Santo fuerza. Como llaman en Juan 1:1 a Jesús un Dios con D minúscula y le ponen el artículo un. Y hay otros versículos los cuales ellos basan un mensaje equivocado hacia la Biblia y hacia el Dios Trino. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando estamos leyendo la Biblia, preparando las lecciones, y es ahí donde agradecemos haber aprendido esas 4C, el el captar, contar, pero las dos últimas partes, el considerar y el consolidar. Ese considerar y consolidar son magníficos porque nos ayudan a entender bien las palabras, a entender bien todo lo que está pasando y es una gran oportunidad de tener una buena hermenéutica, dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Por eso la Biblia, Bueno, sí, Lester. Ok. Vamos a poner mudo a Lester. Ya. Por eso la Biblia es la palabra de Dios y es algo que nosotros necesitamos siempre tener claro esta expresión. La expresión palabra de Dios, nosotros la usamos en muchas maneras. Nosotros no, es la misma Biblia. Y aquí es donde vamos a hablar de la evidencia interna de la Biblia, de que es la misma Biblia que nos dice que es la palabra de Dios. Es la evidencia interna. No, cuando ustedes están estudiando la teología, se van a dar de cuenta que hay una evidencia externa, una evidencia interna. ¿Cuál es la evidencia externa? Lo que los teólogos han escrito. Esa es la evidencia externa. Pero nosotros no nos vamos a concentrar en esa evidencia externa. Nosotros nos concentramos en la evidencia interna. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando Dios está hablando de cómo ha preservado el mundo creado, encontramos ese pasaje de Deuteronomio que luego Jesús también lo usa. Y en Deuteronomio 8 habla acerca de la comparación del alimento físico. Y recuerden cuando Jesús fue tentado por el diablo. 40 días, 40 noches, tenía hambre. ¿Y qué le dice el diablo a Jesús? Di a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Quién puede decirla? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, por medio de esa palabra de Dios, Él preserva el mundo. Hoy en día, si ustedes piensan en la historia de Abraham cuando estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, y luego cuando Jesús en el Sermón del Monte dice que nosotros somos sal del mundo, es por la palabra que no se ha acabado este mundo. Cuando yo estoy caminando en las calles de Medellín y uno ve tantas cosas extrañas, pues mi ciudad es una ciudad que lamentablemente hay mucha indigencia, hay mucha droga, hay muchas cosas que uno no quisiera ver. Se le parte el corazón, uno dice, wow, Dios tiene mucha paciencia con nosotros, tiene mucha paciencia con el mundo. ¿Cómo preserva este mundo creado? Con el poder de su palabra. Y también se usa la palabra de Dios para referirse a Jesús. Recuerden en Juan 1 cómo empieza. Eso es una joya, cómo empieza el evangelista Juan. En el principio era el verbo. ¿Y quién es ese verbo? Es Jesús, por quien fue todo creado.
Y el Salmo 33:6 habla lo mismo, cómo fue creado todo, por el poder del verbo, de la palabra. Y acuérdense que ya les he explicado para que puedan ver en los primeros 3 versículos de Génesis 1 la Trinidad. En el principio estaba Dios, es el Padre, y el Espíritu se movía, ese es el Espíritu Santo. Y dijo, ese dijo es Jesús, es el Verbo, por quien todas las cosas fueron creadas. Ahí es donde mostramos que Jesús es Dios. Entonces, usamos la palabra de Dios como Dios preserva el mundo y también para hablar acerca de Jesús. Y esa expresión que nosotros usamos de la palabra de Dios, pues claramente Dios nos dice en las escrituras y es lo que Dios nos dice en ellas. Y por eso aquí estamos viendo toda esa evidencia interna. Esa evidencia interna nos dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué nos dice esto, esta evidencia interna? Porque el Antiguo Testamento usted lo va a leer. En el Antiguo Testamento vamos a ver cómo los profetas de- dijeron claramente que ellos hablaron la palabra de Dios. Y estos pasajes bíblicos, como les digo, les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan ver con más calma el, la lección, puedan ver estos pasajes. Y ciertamente cuando estamos viendo, y recuerden cómo hablaban los profetas, palabra de Jehová que vino a mi boca. Entonces, todo lo que Dios dice en la Escritura, y la Biblia es la palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento se dice eso, que la Biblia es la palabra de Dios y Jesús, y los escritores del Nuevo Testamento también lo dicen. También hablan de que esta es la palabra de Dios. Otra vez, es la evidencia interna. Aquí no estamos citando a ningún padre de la iglesia, ningún teólogo. No, la misma Biblia se respalda ella misma. Acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe, usted y yo creemos y estamos convencidos de esa evidencia interna, que los 66 libros que tenemos fueron inspirados por Dios. Es la palabra de Dios. El mismo Jesús lo dijo. Entonces, nosotros necesitamos mantener esa evidencia, porque el Nuevo Testamento habla de sí mismo como la palabra de Dios. Y acuérdense, este versículo es muy bueno, que ustedes lo usen cuando las personas le dicen, Dios me dijo, Dios me reveló. Dios no nos habla así. Hebreos 1, versículo 1 dice que Dios habló a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo. Y ese punto es muy importante, cómo llegó la palabra de Cristo a nuestras vidas. Y es el poder del Espíritu Santo. En San Juan habla esto, cómo el Espíritu Santo ha preservado el mensaje, ha preservado la palabra de Dios. Recuerden lo que Jesús dijo. Él les va a enseñar, Él les va a recordar. ¿Y cómo nos va a recordar? Por el mensaje de la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros necesitamos siempre recordar que la Biblia se confirma como la palabra de Dios también por los milagros obrados, por las profecías cumplidas, por los corazones transformados. Muchas veces yo les he dicho y les he animado que no hablemos de nuestros ejemplos, de nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos. Pues piensen en los milagros, cuando el faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios en Éxodo 5:2, dijo, bueno, ¿y quién es ese Dios? ¿Y a qué se enfrentó el faraón? A esas 10 plagas. Acuérdense de eso. O en Primera de Reyes, que Dios le permitió a Elías y luego le permitió a Eliseo, que esa la encontramos en Segunda de Reyes, hacer milagros. En Mateo 10, acuérdense que Jesús llamó a sus apóstoles
¿Y qué le dijo a sus apóstoles? Hagan milagros, expulsen demonios, curen las personas, resuciten, ¿cierto? O sea, tuvieron esto. Y en Hechos 19 podemos ver cómo Pablo obró milagros. Entonces, esos milagros nos confirman de que esa palabra de Dios es verdadera. Ustedes se preguntarán, ¿nosotros necesitamos hoy milagros para creer? No, tenemos la palabra de Dios. ¿Que Dios todavía hace milagros? Sí, pero no los usamos como testimonio para creer. Luis, Entonces usted dice que no es recomendable contar nuestros testimonios, por ejemplo, nuestras vivencias. sí, porque queremos a veces mostrar con eso que tal vez somos mejores que otros o que nos ha pasado cosas mejores que otros. Y si usted quiere contar algo, ¿hay algún personaje bíblico que tiene cosas suyas, que tiene cosas de nosotros? Y yo hice una sección, me demoré como 2 años y algún día espero mostrar eso de los personajes bíblicos. Y hay personajes bíblicos que unos, de todos tiene un poquito, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de la venganza, y usted me dice a mí, yo quiero vengarme de Lester, yo me quiero vengar. Entonces yo le voy a decir, vea, Luis, hermano, yo le voy a contar una historia. Yo tuve un ¿Cómo lo problema, adivinaste? ¿sí? Yo tuve un problema, ¿cierto? Yo tuve un problema con Rafael. Y vea, yo no me vengué, en mi corazón no estaba la venganza. Eso suena muy orgulloso, ¿cierto? En cambio, si usted conoce una historia bíblica que para allá iba Jesús con sus discípulos y que iban a entrar a Samaria y los samaritanos no los dejaron entrar. Y salió el apóstol Juan y le dijo, Señor, que caiga rayo. Se acordó lo que pasó con el profeta Elías, que caiga un rayo y destruya a los samaritanos, un hombre vengativo. ¿Y qué le dijo Jesús? No, eso no lo vamos a hacer. Por eso Juan y su hermano se llamaban los hijos del trueno, porque era vengativo. Entonces, mire, ¿qué es mejor hablar de Juan o de nosotros? Porque por naturaleza somos vengativos, Sí. ¿sí? Acordémonos de aquellos que tal vez nos han hecho el mal y cuando nos acordamos, cuando estamos como de malas pulgas, ¿cierto? Y llegan las malas pulgas y Sí, pero a veces pero es bueno a veces hablar del Lester, de vez en cuando. bien, sí. Marley, Sí, otro comentario que quería hacer del hermano Luis, que dentro de dentro de las reformas, ¿no? de la iglesia, hubo una teología que predicaba esto, de dar testimonio. Entonces, por mucho tiempo, dentro de las iglesias contemporáneas, los testimonios, ¿no? La gente pasaba yendo al púlpito diciendo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Y entonces no había la palabra de Dios, había solamente los testimonios. Entonces es también parte de la historia de la reforma, ¿no? así Y que es, nosotros no hacemos porque no es sobre nosotros, es sobre Jesús. así es. Y hay muchos ejemplos. ¿Quieren ver ejemplos de familias que son disfuncionales? Allá en la Biblia hay un poco de ejemplos. Mire la familia del rey David. Mire la familia de Jacob. ¿Ustedes se acuerdan de la familia de Jacob? Una familia tan disfuncional como un hijo como la hija de Jacob, Dina, fue violada. ¿Y se acuerda lo que hizo Simeón y Leví? Se vengaron. O sea, esos son problemas. Si no me falla la memoria, también en la familia de David, un hermano violó a su hermana. O sea, eso es complicado. Usted quiere ver todas las historias de nuestra vida. En la Biblia vamos a encontrar todas esas historias. Y lo más bonito es que esas historias las podemos relacionar con los mandamientos. Entonces, los milagros que vemos en la Biblia, pues claramente nos confirman que Jesús es verdaderamente el Mesías, de que él tenía las credenciales divinas para cumplir su misión y que Dios le había enviado. Entonces, nosotros en verdad vemos que en los milagros se confirma de que la Biblia es la palabra de Dios.
Por eso, para usted y para mí, que esta es la fuente de doctrina, ya sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y no decimos simplemente que la Biblia contiene la palabra de Dios. Desde el siglo XVIII empezó este problema, porque empezaron a aparecer algunos teólogos a empezar a hablar que los libros de la Biblia tenían compilaciones, que por ejemplo esos 5 libros del Pentateuco no los escribió Moisés, que son de varias fuentes, y empiezan a inventar que sale una fuente A, la fuente X, y todo eso. Tal vez ustedes estudiaron eso en la hermenéutica, y cómo hoy en día muchos tienen esa opinión de que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchos, y hay un famoso teólogo romano que se llama Richard McBrien, que él dice que la Biblia presenta una interpretación de la historia, infiere las experiencias de Israel y de la gente primitiva que Dios obraba en nuestra vida individual y corporativa por medio de la ley y los profetas. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la Biblia simplemente contiene la palabra de Dios. Y cuando decimos que contiene la palabra de Dios, es porque tiene mensaje de hombres. Y ya vamos a ver qué es lo que rechazamos en cuanto a estos pensamientos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Rechazamos aquellos que dicen que la Biblia contiene palabras de hombres sobre Dios, no la palabra de Dios para los hombres. Entonces muchos tienen ese pensamiento y realmente hay que cuidarnos de esto. Y de una vez, ustedes conocen a Pastor Elkin acá de Colombia, ellos eran bautistas, y cuando yo empecé a ir allá para que su iglesia hiciera la transición a ser luteranos confesionales, yo me acuerdo que ellos hacían esa diferencia. Cuando Pablo escribía, yo Pablo, entonces ellos decían, ah, eso es lo que escribió Pablo acerca de Dios o sobre Dios. Y ellos hacían esa diferencia siempre. Por eso rechazamos solo lo que se refiere al Evangelio o a Cristo o a la salvación, es la palabra de Dios. Muchos dicen esto. Hay que tener mucho cuidado. Yo tengo una versión de Biblia que es así, que las palabras de Jesús están en otro color, especialmente el color rojo. Eso por pedagogía es bueno, pero realmente lo que hay detrás de eso es que muchos los que hacen esas versiones solamente es para mostrar que la palabra de Dios son las palabras que dijo Jesús. Lo demás es palabra de hombres. Lo demás es material que apoya la difusión del evangelio. Es lo que dicen muchos. Entonces nosotros necesitamos tener mucho cuidado con eso, porque a veces, y otra vez, yo tengo una Biblia de esas, yo tengo una versión de esas, y lo entendemos, pero por ejemplo, la Federación Luterana Mundial, que ustedes saben que es los luteranos más liberales que hay, muchos allá tienen esa concepción, que únicamente palabra de Dios es lo que dice Jesús. De resto son cosas que se complementan. Nosotros rechazamos a aquellos que diferencian entre la Biblia y la palabra de Dios. ¿Ustedes cómo hacen esa diferencia? Porque ellos dicen que la Biblia es una colección de libros y la palabra de Dios, pues ya ellos empiezan a batallar un poco qué es inspirado, qué no es inspirado. También rechazamos a aquellos que hablan de la bibliolatría, la adoración a la Biblia. Y muchas veces nos llaman a nosotros así, que nosotros adoramos la Biblia sencillamente porque decimos que la Biblia es palabra de Dios. Y también rechazamos la expresión la palabra de Dios que se aplica solamente a Jesús y no a la Biblia. Y aquí otra vez lo que les estaba diciendo. Muchos solamente dicen palabra de Dios son las palabras de Jesús. Palabra de Dios es donde se habla de Jesús. De resto, eso complementa. También rechazamos y se debe mirar detrás de las palabras de la Biblia para encontrar la palabra de Dios. Y eso ustedes lo hicieron en la hermenéutica, que es la alegoría. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Rechazamos que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento no fueron escritos por Moisés, son productos de varias fuentes. Igualmente,
Rechazamos que los salmos fueron escritos después de que los exiliados regresaron a Babilonia. Y eso no es coherente porque entonces, ¿cómo dice el Salmo de David? ¿Cómo dice el Salmo de Salomón? Y acuérdense que aún hay salmos de el mismo Moisés y hay otros salmos, otros salmistas que vieron en la época de David, ¿cierto? Como Asaf, como los hijos de Coré, que eran salmistas que cantaban en el servicio divino. Rechazamos que los cuatro evangelios no fueron obra de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que sería una colección de varias historias sobre Jesús que se contaban en la iglesia primitiva. Y también rechazamos que nada es palabra de Dios hasta que se convierta la palabra de Dios para usted. Eso sí que yo lo he escuchado mucho. A mí me han dicho, ¿y cuál es la verdad suya, luterano? ¿Cuál es tu verdad? Porque para usted es palabra de Dios, para mí no lo es. Eduardo. Este es el concepto masónico, donde Dios nomás es el arquitecto del universo y la razón humana explica absolutamente todo y todas las creencias son aceptadas. Uno tiene que creer en Dios, pero de la forma que cree en Dios ahí adentro, estamos más de la mano del diablo, esa es la verdad. Así es, lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Gracias por compartir esa experiencia. Preguntas, comentarios. Y nosotros necesitamos tener cuidado porque cuando estamos evangelizando, nos vamos a encontrar a muchas personas que piensan así. Y aquí es donde llegamos a ese punto de la fe tan importante, como la Biblia es inspirada por Dios. Entonces tenemos estos pasajes que tal vez conocemos. El más famoso es Primera de Pedro 1:21, ¿cierto? El Espíritu Santo inspiró a los hombres santos. En Éxodo 17:14, acuérdense, este versículo es bueno que lo aprendan, porque allí fue donde Dios le dijo a Moisés por primera vez, escribe esto en un libro. Y los profetas de Jeremías y todo eso, pues vemos de que ellos muestran de que fueron inspirados por Dios. Entonces, todo el mensaje de la Biblia, y hablando de los 66 libros, se refieren a la salvación, a la santificación. Y cuando nosotros vemos todos los eventos históricos de geografía, de ciencia, todo eso es mensaje inspirado por Dios. ¿Saben muchos por qué no leen números? Por esa larga genealogía que hay ahí. ¿Y por qué está esa genealogía? Porque están todos esos nombres. Dios quiere que sepamos esos nombres. Por eso Dios los quiso poner ahí. Y son nombres que apenas los vemos una sola vez en la Biblia, no sabemos quiénes son. Sabemos que en el cielo los vamos a encontrar. Los escritores de la Biblia no escribieron nada que Dios no quiso que escribieran. Ese es el mensaje que hay. Y usted y yo creemos en la inspiración plenaria de la Escritura. ¿Qué significa esto? Que todo en la Biblia, el mandato de escribir, el mensaje para transmitir y las palabras para transmitirlo, es dado por inspiración de Dios. Todo. Mire qué respuesta tan contundente comparado con las cosas que rechazamos. ¿Se imagina usted y yo aquí hablando? La Biblia es la palabra de Dios porque Martín Lutero dijo. La Biblia es palabra de Dios porque este teólogo dijo. La Biblia es palabra de Dios porque yo digo. No, eso no tiene sentido. Hemos visto en la clase en esta noche que la misma Biblia es la evidencia, ella misma da esa evidencia de que sí es la palabra de Dios. Y hay que creer en esa inspiración plenaria de la Escritura. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Por eso, y aquí un corto repaso de lo que ustedes estudiaron en la hermenéutica, y son cosas que hay que mantener vivas cuando hablamos de la crítica textual o la baja crítica de la Biblia, que es un instrumento para determinar el contexto.
Usted y yo sabemos que los autógrafos, es decir, los libros originales donde escribió Moisés, donde escribió David, donde escribió Jeremías, donde escribieron los apóstoles, estos libros no existen, ¿cierto? Esos documentos originales se perdieron o fueron destruidos. La inspiración le pertenece solo a los autógrafos, solo a los amanuenses, aquellos que Dios usó para eso. Y es ahí donde nosotros sabemos que las copias de los autógrafos, que es lo que nosotros tenemos, porque los copistas jugaron un papel muy importante en esa época. Solamente piensen, cuando Jesús estaba en Capernaum, que entró a la sinagoga, tomó el libro de Isaías. ¿Cuántas sinagogas podrían haber? Yo no lo sé, pero habían miles de sinagogas, tal vez. Entonces iba a haber un solo libro de Isaías, no, habían copias, los copistas. Había una persona siempre que dictaba, los otros escribían y repartían esas copias. Y ellos, ¿cómo se daban cuenta que estaban bien? Contaban las letras. Y es por eso que esos autógrafos, pues ya sabemos que nosotros lo que tenemos hoy en día son las traducciones y lo que fue inspirado es el autógrafo. Pero ¿cómo nosotros tenemos esa confianza de que las copias y las traducciones nos dan la palabra inspirada de Dios? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Eso es el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos da esa confianza de que lo que tenemos aquí, lo que yo tengo aquí, es el mismo mensaje que hay en los autógrafos. Y es ahí donde hay ese trabajo de la crítica textual. Ustedes cuando estudien el griego, con el hebreo no hay problema, porque del hebreo hay una sola variante, se llama lígrado o legíngravo, algo así, y ellos hicieron un buen trabajo, pero cuando estamos estudiando el griego, empiezan a ver algunas variantes. Y ustedes estudiaron eso en la hermenéutica, porque estudiaron el libro de Kuski, y ahí dice que menos del 1% tiene como algún detalle. Por ejemplo, cuando Jesús, que no pudieron sacar un demonio, los apóstoles, y leemos, no lo hicieron porque les faltó oración y ayuno. La palabra ayuno, cuando usted se encuentra con esa palabra y empieza a hacer crítica textual y te vas a los papiros, que son los manuscritos más antiguos, y cuando están estudiando ustedes el griego les van a enseñar, no sé si en la hermenéutica vieron un poco de eso, de que los Nuevos Testamentos que están en griego traen algo que se llama el aparato de crítica textual, y ellos comparan porque hay papiros, hay unciales, hay otros que se llaman leccionarios y existen de las épocas. Y ellos te dicen que entre más antiguo sea el documento o la copia, es más fiel al autógrafo. Entonces, por ejemplo, Reina Valera 60 tiene esa ventaja. Es muy fiel, pero por eso nosotros necesitamos, cuando estamos haciendo esta crítica textual con muchos manuscritos, pues hay que determinar las palabras del original. Por eso se ve mucho en el Nuevo Testamento. Y bueno, hoy no vamos a meternos mucho en eso porque es un tema de la hermenéutica, pero sí que lo tengan en cuenta. Y cuando estén estudiando los idiomas, griego y el hebreo, sí hay que hacer crítica textual. Hay que determinar por qué en una versión se usa una palabra, en la otra no. Y hay que ir a los papiros antiguos o la famosa coma juanina, y los tres, el agua, la sangre y, y el espíritu, si no me falla la mente, no está en los papiros más antiguos. Si ustedes, yo tengo aquí otra versión de Biblia, se llama NBI. Si hay ediciones, depende de la edición, pero si usted ve una edición de Biblia, NBI, y no está la historia de la mujer adúltera, esa Biblia te va a decir, esa versión te va a decir, nota, en los papiros más antiguos no está esta historia. Entonces hay traducciones de NBI que
traen eso. Y usted y yo necesitamos saber eso para manejar esas situaciones, porque usted dice, cómprese una versión de Biblia NBI, la persona la compra y luego vamos a estudiar la historia de San Juan 8, la historia de la mujer adúltera, y luego se da cuenta usted que no está esa historia. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a explicar usted eso? Entonces ahí es donde juega esta crítica textual y eso hay que prestarle mucho cuidado, mucha atención. Entonces, dentro de esta versión hay muchas historias que están en otras versiones bíblicas, ahí no están, no está. Sí, depende de la edición, porque yo tengo dos, una edición que no está y la otra y explica. Y esta edición que tengo aquí en mi escritorio sí está la historia de la mujer adúltera. ¿Y Sí, cómo se llama la Biblia? NVI, no, sí, N, nueva versión internacional. Sí, nueva versión internacional. Ok. sí, en español. Pero como te digo, depende de la edición. Ajá. ¿Qué opina Sí. usted de Dios habla hoy? Pues Dios Porque habla hoy es, siempre y cuando usemos los 66 libros que son inspirados por Dios, está bien. No usar los deuterocanónicos, porque sabemos que esos libros fueron agregados y no podemos extraer doctrina de allá. Pero también Dios habla hoy tiene un problema, y el problema a veces es con los verbos en voz pasiva. Porque cuando estamos hablando de las bendiciones de Dios como la justificación, son verbos en voz pasiva. O sea, recuerden que un verbo en voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. Un verbo en voz activa, el sujeto hace la acción del verbo. Entonces, Dios habla hoy a veces muestra eso. El sujeto haciendo la acción del verbo, como la justificación. Hay pasajes que muestran, pero yo he estudiado con esa versión y he enseñado con esa versión. ¿Bien hasta ahí? No la uso, no es mi preferida. Aquí en Colombia usamos Reina Valera 60. En Academia Cristo usan contemporánea, está bien. Y algunos usan NBI, también está bien. Pero como les cuento, ustedes necesitan estar según, familiarizados con eso. ¿Perdón, Luis? en la iglesia, en la iglesia donde yo estaba congregado antes, del sínodo de Missouri, recomendaban la Dios habla hoy para los nuevos creyentes, porque era más fácil, ¿no? Mientras que la Reina Valera era muy, muy compleja. Entonces, para un estudiante nuevo, recomendaban la Dios habla hoy porque usan la gramática textual ordinaria, o sea, como que habláramos nosotros, el lenguaje. Sí. Entonces, mientras que la Reina Valera es para un comensal es muy, eh, ¿cómo te digo? Es muy difícil pues para que lo entienda y lo comprenda porque usan otras palabras muy técnicas, muy profundas. Sí, y eso es un problema del mundo evangélico, porque han tratado de meter otras versiones y no, el mundo evangélico no ha permitido eso, hasta en esto hay monopolio. Pero si usted quiere aprender buen español, léase las Biblias Reina Valera 60, 1909, o todo lo que sea Reina Valera, lo más antiguo. Ahí son muy pulidos. El subjuntivo está al orden del día, porque Dios habla mucho en subjuntivo. Los verbos son explicados de manera como es. Hoy en día nosotros no le prestamos mucho cuidado, mucha atención a eso. Pero por ejemplo, Marley, tal vez que sabe dos idiomas, que sabe el portugués y el español, y creo que también Inglés. el inglés. Sí, sí tiene que aprender reglas. Los que están aprendiendo gramática tienen que aprender reglas. Y cuando se está aprendiendo las reglas, es ahí donde usted empieza a ver, nosotros no nos aprendemos las reglas porque eso ya está metido aquí en nuestro software. Pero hay que tener cuidado con eso. Bien. Pero cuando ustedes empiecen a meterse más con el griego, con el hebreo. Por ejemplo, los tiempos en el hebreo son muy diferentes, ¿sí? Porque allá no está el pasado o no está el pretérito. Allá hay unas formas del hebreo, el kal, el hifil,
y eso tiene propósitos cada uno. Son 5 tiempos verbales y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y en el griego, los casos. El español antes tenía casos. Eso ya no le prestamos atención. Hablamos del vocativo, del nominativo, ¿cierto? Eso hay que ponerle pues cuidado y es la manera de estudiar la Biblia. Bueno, la alta crítica, esto sí trae muchos errores. Es la crítica literaria, pretende juzgar la autenticidad del texto, no considera que el texto de la Biblia tenga autoridad, lo sujeta a la razón humana y debemos rechazar ese tipo de crítica, ¿cierto? La alta crítica. Nosotros la que usamos es la crítica textual, como para que tengamos claro ese concepto. Por eso, Jesús mismo estableció el canon de la Biblia. En nuestra Biblia hay 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. ¿Y cómo podemos saber que esos pertenecen a la Biblia? Otra vez, estos pasajes hablan de la evidencia interna. Es lo magnífico de este curso. No estamos aquí hablando de teólogos, estamos hablando de la evidencia interna, cómo la misma Biblia se respalda de que esos 66 libros son inspirados por Dios. Por eso la Biblia tiene unos atributos que son únicos. El primero es que la Biblia habla con la autoridad de Dios. Lo segundo es que la Biblia tiene un tema unificado y ya sabemos que es la salvación. La Biblia no tiene errores. La Biblia es clara, el mensaje. También es suficiente. No necesitamos otra vez de teólogos o otros libros para poder decir, bueno, para poder darnos a entender más o explicar más. No, ella misma se explica a sí misma. Dios obra por medio de la Biblia condenando y convirtiendo a los pecadores, que es lo que llamamos la ley y el evangelio. La Biblia tiene su propio intérprete. Entonces la Biblia se usa mal cuando se toman sus declaraciones fuera de contexto. Acuérdense, un versículo fuera de su contexto es un buen pretexto. Y ustedes que pasaron por la interpretación bíblica, la hermenéutica, vemos que es la mayor determinación del propósito que tenía el escritor para el lector original. Y son esos 4 puntos. Primero, Jesús es el centro de la escritura. Segundo, la Biblia fue dada por inspiración de Dios. Tercero, Dios gobierna la historia del mundo. Y por último, con Dios todo es posible. Entonces, con esta última parte hemos terminado nuestra clase. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Sí, disculpe. Podemos adelantar un poco porque de aquí al jueves son muchos días, queremos aprovecharlo. No sé si tú querrás que nosotros eh, adelantemos la tarea o algo así, o esperamos el jueves que nos la comparta para luego el lunes. No, yo estaré compartiendo la tarea mañana temprano para que ustedes la vayan haciendo. Acuérdense que en ese curso, si tienen muchas preguntas, podemos separar un día para eso. Por ese curso, ustedes van a ir haciendo la tarea y me la van a ir enviando, ¿cierto? Por eso no les puse una fecha, porque sé que muchos tienen otros estudios, otras responsabilidades y todo eso. Entonces, a medida que puedan ir haciendo la tarea, me la van enviando. Mañana temprano van a tener la clase grabada, el documento para que puedan repasar esta presentación y también la tarea. Y acuérdense los que me deben la tarea a la primera lección para que no los vaya a coger la noche, ¿cierto? Entonces, el plan es que puedan terminar porque ya el próximo jueves vamos a hablar de la segunda área. Ya terminamos el prolegómeno, ya vamos a hablar de la teología. En la teología vamos a ver 3 puntos que son claves y luego tenemos pues la tarea. En la parte donde creo que vamos a tomar más tiempo va a ser la soteriología. Creo que esa es la parte más larga que vamos a pasar un poco de tiempo porque trae muchos temas que tenemos que hablar. Bien, Entonces las tareas tienen que ser entregadas de acuerdo con que vas terminando, no necesariamente el lunes. así es, Ah, así ok. es, así es.
Sí, aquí tenemos el método, un método un poco distinto. Estamos probando para no apresurarlos mucho a ustedes, porque sabemos de las obligaciones laborales. Por ejemplo, Eduardo ayer me decía, estoy en turno hasta el martes. Entonces, en un hospital, turno hasta el martes, se pueden imaginar. Entonces era mandando la tarea, bien, también los otros, pero a los que me han enviado, como les digo, Luis, Eduardo, Rafael, Diosnel, ya me enviaron la tarea. Todavía no la he revisado porque, bueno, estos días he estado trabajando en otro proyecto que estamos haciendo, pero aquí estamos. Estoy esperando que me manden más tareitas para enfocarme en eso, para estar bien calientico también. Muy bien, ¿alguna Pastor, otra pregunta? sí, yo tengo. Por ejemplo, lo que tengo observado de las tareas es que son preguntas bien específicas y las respuestas están directamente en el texto del libro que nos indicaste. Entonces, la verdad es que tengo dificultad, no es que estoy teniendo dificultad. Sí, entiendo que estoy leyendo, pero me veo básicamente copiando, copy-paste. ¿Me Sí, explico? sí, Y y ojalá entonces, que no. bueno, no está correcto eso, Sí, entiendo, ¿no? Pero no quiero estar haciendo esto. Entonces, sí. o que me da un poquito, oh, voy a estar copiando todo esto, ¿no? Y, y no quiero hacer una copia, pero tiene entendimiento. Entonces, para resumo general, me da pena no copiar todo. Me Sí, lo entonces, entiendo. no, es que si yo no pongo esto, él no va a considerar, va a entender que estoy Sí. brincando, ¿no? Pero no es esto, es que no quiero estar copiando todo. Sí, no, y métanse en la cabeza, por eso dice expliquen, ¿cierto? En media página, entonces con sus palabras. Imagínense cómo le van a explicar a un niño, o cómo le van a explicar Sí. a un joven. Entonces, eh, volviendo a ese tema, un ejemplo. Bueno, vamos a hablar del conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento natural? Entonces, con nuestras palabras, ya sabemos el concepto, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a explicar? Es una de las maneras de conocer a Dios, cuando vemos lo creado, cuando vemos las montañas, cuando vemos el sol, cuando vemos las personas, cuando vemos los animales, pues algo nos dice que hay un Dios superior. Eso es el conocimiento por la naturaleza. ¿Sí ves? Ahí lo explicamos con nuestras palabras. Y es lo Sí, pero en el que caso de tenemos. los ortodoxos es difícil explicar así, ¿no? La clase de los ortodoxos, igual, es igual, Es porque complicado, ¿no? igual, Ay, porque si ujú. nosotros queremos memorizar, cuando llegamos allá, a mí se me olvida, yo no soy bueno para memorizar. No, Entonces, yo tampoco. por eso Pero, por ejemplo, no les exijo lo que yo no puedo hacer. sí. Por ejemplo, ellos hablan de las iglesias ortodoxas, que no son iglesias, que son familias, ¿no? Y ahí citan 13 familias o 13. 13 iglesias. Y hay una pasó que me quedé en duda, porque muchos hablan de los países, ¿no? ¿Dónde están? Pero ahí dice una que es en Armenia, pero no dice Armenia, dice otro país. Y yo digo, bueno, no dijo, bueno, dice, yo sé que es Armenia, ¿no? Porque ahí son ortodoxos, pero no está escrito Armenia, está escrito otro nombre. Entonces pensé, ¿será que es error de digitación? No sé si alguien tiene ahí. Voy a checarlo, voy a checarlo a ver. Sí, Luis, ¿qué Está- iba a decir? No, para que no se me vea copia y pega, y bueno, como todo predicador es bueno siempre utilizar los sinónimos. Entonces, ya al utilizar los sinónimos y un poquito de tu creatividad, no es una pega, no es la copia, o sea, es algo tuyo. Es lo que te puedo ayudar, Marley. Sí, no, y Gracias, Luis. ¿cómo vamos a explicarlo, cierto? Vamos, piense cómo lo estaré explicando. Por eso siempre dice las preguntas, no está diciendo defina este concepto, dice explique, ¿cierto? En media página, entonces piensa de que estás contándole a alguien, le estás contando a alguien importante. Es que es Eduardo, mucha información, pasa. Yo no logro guardar todo esto de verdad. Es, tranquila, que para allá voy a disfrutar cuando los vea con el genius majestático de Jesús.
el genius apolestático de Jesús. Y yo voy a estar aquí riéndome de ustedes. Eduardo. Sí, es correcto lo que dicen y la verdad lo que dice Marley, lo que dice Luis es correcto. Y yo traté de simplificar porque la verdad que mi tiempo es complicado. Entonces he leído y correlacionado con la clase, me resultó más fácil hacer por audio porque tenía la cosa resumida, sintetizada, pregunta número uno, respuesta sintetizada. Obviamente que no llegué tanto a los detalles de Armenia, ¿no? Sobre ese contexto, pero tratado de resumir y hacer algo un poco más conciso, como si estuviera tratando de enseñar o de Ahí, explicar, Albania, pero Es muy Albania, resumido. sí. La de Albania dices. de Albania, Albania, ¿no? está Albania, pero el mío está otro nombre, no está Albania. Yo te voy a mostrar lo que Mm, aparece en el mío. Te escucho, Benjamín, mientras que cambio aquí de Bueno, pantalla. bendiciones. Benjamín, Buenas noches, bendiciones, hermano. bendiciones, Gracias. hermanos. Buenas noches. Bueno, mi comentario es el siguiente. Realmente, en mi caso, me quedo es corto y trato de sacar, como decimos en Colombia coloquialmente, lo más sustancioso, mm, a riesgo de no estar equivocado, sino simplemente quedarme corto. Eso me he hecho resúmenes manuales, he tratado de alguna manera, pero la información es abundante y muy rica. Entonces me veo como limitado, hermano, y de pronto, no con la tendencia de equivocarme, que es lo más probable, sino de pronto el léxico limitado y me veo, como dijo el hermano Luis, a buscar sinónimos y bueno, se me agranda la cosa del trabajo. Y tengo ese pequeño, no conflicto, sino dificultad. Sí, Ese es mi comentario. yo lo que voy a calificar es que entendamos el concepto, ¿sí? Que podamos explicar, porque para eso estamos estudiando, para poder explicar a otros, a otros. Aquí, entonces, imagínense, usted le van a explicar a un niño, ¿cómo le van a explicar a un niño? ¿Verdad? Es lo que vamos a hacer. Mire, aquí me aparece las Perdón, en otras iglesias. palabras, con frases cortas, digamos. No, y ¿Qué saber me sirve? explicar, sí, saber explicar, si usted, por ejemplo, yo le voy a explicar a mi hijo a cómo conectar un bombillo a la corriente eléctrica. Entonces, hay dos Claro, maneras, la forma ya, técnica y la forma de nosotros. Entonces, mi hijo no va a entenderme la forma técnica, entonces la forma técnica es, existe el positivo, existe el negativo, existe el neutro. Entonces el positivo es el color negro, el negativo es el blanco, el verde es el color de la tierra. Entonces, no, usted va a explicarle con sus palabras. A mi hijo, tenga mucho cuidado que la corriente, si usted lo coge la corriente, lo va a electrizar y lo va a asustar, lo puede hasta matar. Entonces, tiene que ser bien ordenado. Hay una que trae toda la energía. Eso es lo que llamamos la positiva. Y eso va en este tornillito. El otro es el negativo, ¿cierto? Entonces, si usted le va a poner un switch a ese bombillo, ¿a cuál tienes que switchar? Esa es la positiva. Aquí es donde tienes que cortar y ahí haces, así hay que explicar, ¿bien? Entonces, lo mismo acá. La próxima claro, vez te, hermano. la próxima vez te Estaba, pido para tener cualquier cosa, duda, te llamo en la parte eléctrica. ¿Está bien? Gracias, profe. Pues hermano, yo trabajé eso muchos años. Sí. Esa es mi frustración, no ser un ingeniero eléctrico, pero es lo que yo creí que iba a estudiar alguna vez y no fue así. Pero estuve en una empresa y fue mucho lo que trabajé eso. Mira el listado, Marley, aparece Albania. No sé si es el Sí. mismo. ¿Sí? ¿La puedes Ahí corregir? está, mi versión está Albania. Entonces Ah, te mandé ahí en el grupo que está. Albania. Sí. Listo. Ok, Muy ahora bien. sí, está bien. Y ahí Gracias. lo tienes. Muy bien, ya sabemos. Vamos a hacer la tarea. Si tienen alguna pregunta, me avisan y ahí estamos saliendo. Mi interés es que aprendamos. Es mi único interés de que podamos enseñar a otros, porque realmente esto es un mundo. Yo llevo
en este ministerio 20 años y todos los días estoy aprendiendo. Todos los días estoy. Ayer estaba mi esposa haciéndome mi buen café y leí un versículo bíblico. Y le digo yo a mi esposa, uy, Jesús ora, mira, nana, Jesús ora por nuestra fe. Yo eso nunca lo había leído. Y yo ayer era como un niño chiquito contando eso a más de uno. Usted sabe que Jesús ora por nosotros y eso no se le va a olvidar a uno. Entonces, mire cómo estamos creciendo, ¿cierto? Y es muy importante eso. Bien, Bueno, mira, yo quiero decirte, antes que te vayas, que te felicito porque cuando tú me visitaste aquí en Venezuela, conversamos sobre esta materia y jamás pensé que tú la ibas a dar. Y, y fíjate, la sorpresa, te decidiste a darla, o sea, estás preparado. Yo no sé por qué decías que, porque estabas buscando a otro profesor, si tú eres el magnífico acá. Es todo lo que te puedo decir. Gracias, profe. Dios te bendiga. Benja, Bueno, hermano, quedó clara con la explicación. Realmente a veces uno, como ser humano, se motiva y se emociona y a veces lee uno más de lo de la cuenta y bueno, la explicación fue muy clara, hermano Henry. La comparación fue excelente con respecto al tema eléctrico. Voy a aplicarlo. Le agradezco muchísimo. Bendiciones. claro que sí. Muy bien, vamos a terminar con oración y recordemos que ya esta noche damos por terminado el prolegómeno. Y si ustedes recuerdan la primera lección, hablamos un poquito de las metas de este curso. Señor Santo, gracias te damos por bendecirnos, fortalecer nuestra fe. Permite que siempre confiemos en lo suficiente que es la Escritura para nosotros. También queremos agradecerte por el techo, la comida, el vestido. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades. Oramos por estas necesidades. Que seas como siempre supliendo lo que necesitamos para vivir. También, Padre de amor, queremos orar por todos los que están estudiando en el seminario para que no se desanimen, sigan creciendo y fortaleciéndose en la fe. Oramos por nuestros familiares, amigos que están enfermos, para que les ayudes, les fortalezcas, especialmente pues por nuestro hermano Lester, ayúdale, que pueda recuperarse pronto de sus aficiones temporales. También oramos por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, que seas tú también sosteniéndonos y que podamos hablar de Jesús con ellos, que es una gran herencia eterna que tenemos. Danos un buen descanso en esta noche y que podamos disfrutar para el día de mañana de tu honor y gloria. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, quedamos despedidos. Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias.